Polinomios y ecuaciones algebraicas. Minivídeo 2 de 2. En este segundo minivídeo vamos a tratar la materia de ecuaciones algebraicas haciendo prácticas con el programa Matemática. Se denomina ecuación algebraica en la variable x a un polinomio en dicha variable x igualado a 0. Se denominan raíces de p de x a los valores de x que verifican dicha ecuación algebraica, es decir, los valores que anulan al polinomio. Por ejemplo, para la ecuación algebraica x al cubo menos 3x cuadrado más 2x igual a 0, los valores de x 0, 1 y 2 son raíces de la misma. ¿Por qué? Porque si sustituimos, por ejemplo, x por 0, 0 más 3 por 0 más 2 por 0 vale 0. O si sustituimos x por 1, 1 menos 3 son menos 2 más 2 vale 0. Igual ocurriría si sustituimos x por 2. X igual a 3 no es raíz, porque al sustituir x elevado a 3 y operar conforme indica el polinomio no me da como resultado 0. La obtención mediante matemática de las raíces de una ecuación algebraica es bastante sencillo a partir de la función solve. Solve es una función que tiene dos argumentos, la expresión que quiero resolver y las variables. Por ejemplo, si quiero resolver la ecuación algebraica anterior, pues simplemente pondríamos la ecuación algebraica igual a 0, siempre doble igual, y en la variable x. Y matemática da como raíces 0, 1 y 2. Por lo tanto, la función solve ecuación variable devuelve las raíces de una ecuación algebraica. Es importante comprobar cómo la visión geométrica de la gráfica del polinomio puede ayudarnos a entender mejor el concepto de raíz de una ecuación algebraica. De hecho, si realizamos la gráfica del polinomio, podemos comprobar que las raíces reales de la ecuación algebraica anterior coinciden con los puntos en los que la gráfica del correspondiente polinomio corta al eje de abscisas. Son los puntos en los que se hace cero el polinomio. Es por ello por lo que a estos puntos se les suelen llamar también ceros del polinomio. Véanse que para este polinomio sus ceros son 0, 1 y 2, los valores en los que la gráfica corta al eje de abscisas. Como una ecuación algebraica de grado n tiene n raíces reales o imaginarias, resulta que mediante su representación geométrica podremos averiguar importantes propiedades de una ecuación. En particular, los siguientes ejemplos lo muestran. Ejemplo 1. Sea este polinomio, cuya representación gráfica es esta. Hemos representado entre menos 2 y 2. Pensé que solamente corta al eje de abscisas en el punto menos 1. Con la gráfica anterior podemos afirmar que la ecuación algebraica solo tiene una raíz real en el intervalo menos 2, 0. Tiene por lo tanto 4 raíces imaginarias. Si utilizamos la función solve, pues vemos que efectivamente esto que indicamos es cierto. Tiene una raíz real, menos 1 y 1, 2, 3 y 4 raíces imaginarias. Recordemos que las raíces imaginarias van de 2 en 2, es decir, aquí tengo una raíz imaginaria y aquí tengo su conjugada, menos y más. Aquí tengo una raíz imaginaria y aquí tengo su conjugada, menos y más. Por lo tanto, efectivamente, solamente tiene una raíz real en x igual a menos 1. Hemos añadido al final de la función solve /n, lo cual nos devuelve de forma aproximada el output, es decir, el resultado. En este caso de las raíces de la ecuación pedida. De otra forma, como puede comprobar esto, obtenemos unos valores en los que no se pueden trabajar. Ejemplo 2. Consideramos una ecuación algebraica de grado 5, que posee dos raíces reales, 2 y 5, de orden de multiplicidad 1 y cuarto. El polinomio asociado sería este, x menos 2 por x menos 5 elevado a la cuarta. Desarrollamos y dibujamos su gráfica. Esta sería el polinomio y dibujamos su gráfica. Vemos que efectivamente corta en el punto 2 y en el punto 5 véase que no corta, es como si rebotase, va hacia arriba. Recuérdese que aquí había una raíz de orden de multiplicidad 1 y aquí una raíz de orden de multiplicidad 4.
Es decir, en una raíz de orden de multiplicidad par, la gráfica del polinomio no corta el eje de abscisas, sino que es tangente a él. En una raíz de orden de multiplicidad impar, la gráfica corta a dicho eje. Recuerde, lector, que todo ello solo es válido para polinomios, no para otro tipo de ecuaciones. Ejemplo 3. Obtener las raíces reales de esta ecuación algebraica. Antes de utilizar la función solver para obtener las raíces de la ecuación dada, vamos a empezar dibujando su gráfica y observemos que solamente tiene una raíz real, esta. O tal vez se observa mejor en el intervalo menos 5, 15 de ordenadas. Es decir, hemos trabajado entre menos 5 y 15 de ordenadas, mientras que en la gráfica anterior no poníamos nada. Matemática daba entre menos 40 y 40 o más, aproximadamente 50. Si yo le quiero que matemática, fíjense que en la función plot nosotros indicamos el valor en el eje de abscisas. Matemática toma el que quiera en ordenadas. Pues si yo quiero que tome este, por ejemplo, simplemente le añadiría plotrange. Y digo entre qué valores quiero que me pinte. Bien, efectivamente las 5 raíces de la ecuación, de las 5 raíces de la ecuación solamente una es real, siendo las otras 4 imaginarias. La raíz real está en el intervalo menos 5, 5 y vamos a obtener su valor lo más exacto posible. Hacemos la función solve y obtenemos una raíz real y las otras 5 imaginarias. Ahora bien, ¿esta aproximación es buena? ¿Qué error estamos cometiendo? Observe, lector, que si la raíz fuese exacta, a sustituir el polinomio x por el valor que hemos obtenido aquí, debería de anularse, y no lo hace. Llamamos polinomio p de x y evaluamos en p de menos 1 y no da el valor 0. Muy cerca de 0, pero no da el valor 0. Este sería además el error que íbamos a cometer. ¿Podremos tener una raíz mejor que la anterior? Pues sí, siempre que, por ejemplo, tomemos más cifras decimales, vamos a tomar 20. Simplemente aquí le decimos que n que resuelva, pero que el valor lo dé para 20 cifras decimales, que son las que tenemos aquí. Evidentemente, si el error que cometemos aquí es prácticamente 0 por 10 elevado a menos 8, que con la función chop me da 0. Chop me aproxima a 0 lo que prácticamente es 0. Lo que sí es cierto es que entre el valor anterior y el que acabamos de obtener preferimos el segundo. Ejemplo 4. Resolver esa ecuación algebraica. Ya es un poco más complicada, los coeficientes pues tienen valores que no son enteros. Vamos a representar gráficamente el polinomio obtenido y nos da esto. Parece que tiene un par de raíces en el intervalo 0, 0,5. Pero si utilizamos la función solver resulta que no, que las 4 raíces son imaginarias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjense que una ecuación de grado 4 puede tener o las 4 raíces reales, o 2 reales y 2 imaginarias, o las 4 imaginarias. ¿Qué es lo que vemos entonces en la figura? Si hacemos un zoom, vemos lo que está pasando. Hacemos un plotrange que sea distinto del que matemática da, y vemos que aquí existe una pequeña separación. No hay ninguna raíz real. Ejemplo 5. Dado que cualquier ecuación algebraica p de x igual a 0 tiene las mismas raíces que la formada por el polinomio opuesto, menos p de x igual a 0, ¿significa esto que los dos polinomios son los mismos? Pues evidentemente que no. Evidentemente que no. No son los mismos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos esa ecuación algebraica. Si multiplicamos por menos 1, pues tendremos la opuesta. Vemos que las raíces de ambas ecuaciones algebraicas son las mismas, ya que una ecuación algebraica no varía si multiplicamos, dividimos la misma por un número distinto de 0. Pero si representamos las dos, fíjense lo que ocurre. Una justamente como si fuese la imagen mediante un cristal que existiera, un espejo que existiera en el eje de abscisas, y nos daría como si fuese su imagen. Sabemos que ambas gráficas, por lo tanto, solo coinciden las raíces de ambas. Ejemplo 6. Vamos a obtener un polinomio p de x
tal que las raíces de la ecuación algebraica sean 1, menos 2, el número pi, 3 más 7i y 3 menos 7i. Bien, multiplicamos. Necesitamos que matemática utilice la función span y aquí tendríamos el polinomio. Gráficamente sería ese. Vemos que los puntos de corte son las raíces menos 2, 1 y pi. Ejemplo 7. Descomponer en fracciones simples la siguiente fracción racional, cociente de polinomios. La descomposición en fracciones simples tiene una gran importancia práctica y con la ayuda matemática es un ejercicio de relativa sencillez. Nosotros vamos en primer lugar a resolver el ejercicio sin la ayuda del programa. En primer lugar hemos de comprobar que el grado del polinomio numerador es menor que el grado del denominador. Caso que no lo sea, como sería nuestro ejemplo, hemos de dividir ambos polinomios. En este caso realizamos la división, dividendo, divisor, cociente y resto. Hacemos esta operación, dividendo igual a divisor por el cociente más el resto, y dividiendo por efectuando la operación que me han indicado, dividendo, divisor, cociente, resto, simplificaríamos y nos quedaría el divisor, el resto y el cociente, el resto y el divisor. Habiendo conseguido descomponer la fracción racional en la suma de un polinomio más una fracción racional más sencilla, en la que el grado del numerador ya es menor que el del denominador. A este tipo de fracciones se les suelen llamar propias. Por lo tanto, siempre consideraremos que la fracción racional con la que vamos a trabajar es propia. Pues bien, para una fracción racional propia dada, si los ceros reales del denominador son, por ejemplo, 2, 3, 3, 4, 4, 4, la descomposición en fracciones simples sería de esta forma. 2, 3, 3, 4, 4, 4. Donde A, B, C, D, E y F son coeficientes indeterminados que hay que calcular. O sea, sé que hay una fracción por cada cero del polinomio que forma el denominador de la fracción racional dada. Para nuestra fracción racional tendríamos esta. Si calculamos los ceros del denominador, vemos que son 2, menos 2 y 1, con la que la descomposición sería de esta manera. La obtención de los valores B y C puede hacerse siguiendo varios caminos. Uno de ellos es sumando las tres fracciones de la derecha e igualando numeradores. Multiplicamos A por X más 2 por X menos 1 más B, si estamos operando aquí, y identificamos. Como estos dos polinomios tienen que ser iguales, lo serán para cualquier valor de X. Pues damos los valores de X que quiera. Es cómodo dar menos 2, 2 y 1, ya casi se anulan muchos de estos productos y obtenemos los valores de B, A y C. La descomposición, por lo tanto, sería 5 partido por esto, más esto, más esto. Luego la fracción racional dada se descompondrá en fracciones simples de esta manera. Añadimos el cociente que antes habíamos obtenido. Matemática nos permite un considerable ahorro a la hora de descomponer fracciones simples, una fracción racional, impropia o propia, mediante el uso de la función apart. Sé que la función apart, aplicada al ejemplo anterior, nos da la descomposición directamente. Probablemente no en el mismo orden que hemos obtenido, pero en la misma. Por lo tanto, nosotros utilizaremos siempre esta función en la descomposición en fracciones simples.